Bienvenidos, queridos estudiantes. Capítulo 2, Clasicismo, periodo jónico. Iniciamos. La Ilíada y la Odisea son los textos formativos, son los modelos, los paradigmas de la literatura clásica griega. Y volvamos a las historias involucradas detrás de la Ilíada y la Odisea, como por ejemplo París y la hermosa Helena. Uno de los acontecimientos que recordamos con mucho ahínco, afecto y tal vez con cierta atención es la muerte del de Héctor, el de tremolante casco. Recuerda uno el caballo de Troya, al que gran engaño que realizaron los griegos. Todo esto originado por la inteligencia y astucia de Odiseo, rey de Ítaca. La guerra de Troya es una historia maravillosa, conmovedora, que nosotros lo tenemos conocida, internalizada. Pero no es simplemente la Ilíada y la Odisea los únicos textos en torno a la guerra de Troya, sino que existe otro texto que también aparecerá en Roma, como la Eneida. Luego podremos citar una obra de teatro como Las Troyanas, que también se alude a la guerra de Troya. Por lo tanto, el tema de la guerra de Troya va a ser un tema bastante importante. Yo no involucro a la guerra de Troya con el mito de la manzana de la discordia. París elige a Afrodita como la diosa más hermosa del Olimpo y Afrodita le prometió la mujer más bella, la mujer de hermosa cabellera, la hija de Zeus y la reina espartana Leda, Helena. Y París del monte Ida tiene como premio el amor de Helena. Por eso París y Helena serán los culpables de la guerra de Troya. París rapta a Helena y a partir de eso se origina la guerra de Troya. Pero hay un personaje que también sobresale dentro de la guerra de Troya, que es Aquiles, en los pies ligeros. Aquí vemos una imagen en la cual su madre, la diosa Tetis, lo sumerge a las aguas de la Estigia para hacerlo vulnerable, pero queda una parte débil. Esa parte débil son sus talones. Y aquí vemos la gran metáfora, ¿no? La debilidad de un gran ser, la debilidad de Aquiles en los pies ligeros. Tetis lo va a ayudar en su vida. Su madre, esta Nereida, le consigue la armadura elaborada por el propio dios Hefestos y así logra vencer a Héctor, el de tremolante casco. En suma, estamos ante la literatura clásica, una literatura que es considerada pues la primera corriente de la literatura universal, una literatura que tiene como principio Grecia y que luego se perfecciona en Roma, una literatura que abarca desde el siglo X a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Siempre pensemos en el arte clásico como el modelo, como el paradigma. Y en esta época podemos nosotros comentar que aparecen dos tipos de poetas, los aedos y los rapsodas, ¿no? Profesor, ¿qué era un aedo? Un aedo es un poeta griego que cantaba sus composiciones con un instrumento musical, ¿no? Y el aedo pues componía y recitaba, ¿no? Estamos en un momento en el cual la oralidad de la literatura es muy importante. En cambio, el rapsoda es aquel que solo recita, interpreta la poesía del aedo. Se cree que luego de la muerte de Homero va a haber muchos rapsodas que van a ir conservando por la historia de la Ilíada y la Odisea. Cuando hablamos de Grecia, de la Grecia antigua, de esta literatura griega antes de Cristo, podemos marcar tres épocas: la época arcaica o jónica, la época clásica o ática, la época de decadencia o helenística, ¿no? En la época arcaica, que es lo que nos toca hoy, estamos en un contexto de formación de las polis, de las grandes ciudades, ¿no? Y en este
primer periodo pues aparece ahí la épica y la lírica, ¿no? La Ilíada, la Odisea, Safo de Lesbos, ¿no? Y la época clásica, tal vez la época en la cual viene para la perfección con el lenguaje, lo vinculamos con el siglo de Pericles, ¿no? Y ahí surge la tragedia, el género dramático, con tres de los autores conocidísimos por todos nosotros, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y una etapa final de decadencia, pues, donde hablamos del Imperio Alejandrino, donde ya aquí lo que se empieza a desarrollar con mucha frecuencia va a ser la comedia, ¿no? La comedia como una herramienta crítica contra la sociedad que está en decadencia. ¿Cuál es la importancia de esta literatura griega? Es que ha ejercido una marcada influencia en la literatura occidental. Eso quiere decir que los clásicos griegos han influenciado el Renacimiento, en el neoclasicismo, en el barroco, en algunos románticos, y siempre en cada escritor vuelve la marca de lo clásico. Otra importancia de esta literatura griega clásica antigua es que posee un carácter originario y formativo. Es la única literatura europea que se ha originado en sus propias instituciones sociales y culturales. Es nuestro modelo. Para todos los escritores, Grecia es el modelo. Siempre retornamos al origen. Otra importancia es que debido a su calidad formal y su alto contenido problemático sobre temas fundamentales de la existencia humana, se ha convertido en verdaderos modelos universales, ¿no? Aquiles, por ejemplo, es el modelo del hombre iracundo. Odiseo, de la inteligencia y la astucia. Por lo tanto, estamos ante un momento de modelos. ¿Qué caracteriza esta literatura griega, profesor? Antropocentrismo, el hombre como el centro del universo, la normatividad, las reglas. La literatura en esta época debe ser hermosa y bella y debe enseñar el concepto de ideal de belleza simétrica y equilibrada, la importancia de la predestinación, el fatalismo, la racionalidad, ¿no? La razón para explicar el mundo y el pensamiento mítico que está detrás de este hombre antiguo. Los dioses griegos pues creen en los dioses, creen en el Parnaso, creen en el destino. Estamos en una época distinta a la nuestra. Homero, que digamos es la figura que nos interesa hoy, es un autor que pertenece a la época de formación de la literatura griega, cuando ésta se transmitía de manera oral. Se le atribuye a la composición de las epopeyas Ilíada o Odisea, ¿no? En algún momento se dudó y se habló de la cuestión homérica, si es que Homero existió o no existió, ¿no? O sea, hubo ese dilema que aún no se ha resuelto. Sin embargo, consideramos que Homero es un autor que ha compuesto las grandes epopeyas homéricas. Por un lado, la Ilíada y por otro lado la Odisea, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene Homero? Celebrar la edad heroica. Tiene como fondo común la guerra de Troya y pertenece a un mundo aristocrático y señorial que tiene su ideal en el pasado, ¿no? Tanto la Ilíada como la Odisea lo que observamos son aristócratas nobles, ¿no? Aquiles es un rey, Odiseo es un rey, Príamo es un rey, ¿no? Patroclo, Telémaco, nobles. Entonces vemos que es una sociedad pues jerarquizada en este mundo antiguo, clásico griego. La Ilíada, que tiene como tema pues la cólera de Aquiles, pertenece al género épico, a la especie de una epopeya heroica. Se encuentra en los últimos 51 días del noveno año de la guerra de Troya, compuesto por 24 rapsodias escritas en hexámetros. El número de versos, 15.674 versos, ¿no? Y bueno, inicia pues con el castigo de Apolo sobre el campamento de los griegos y finaliza con la muerte de Héctor el de tremolante casco. La Ilíada nos va narrando el enfrentamiento entre griegos y troyanos y cómo los hombres antiguos eran valientes y fuertes. La Odisea, la epopeya de la paz, la epopeya de la astucia, la epopeya del regreso, la epopeya del hogar, donde tenemos este gran personaje como es Odiseo, que tiene que realizar un viaje por el Mediterráneo para que pueda llegar a su hogar. Por lo tanto, tenemos como tema central el retorno de Odiseo, el amor a la familia y a la patria. En este cuadro comparativo nosotros podemos observar ciertas diferencias y similitudes tanto en la Ilíada como en la Odisea. Nos damos cuenta que tanto la Ilíada como la Odisea pertenecen al género épico, que ambos son de la especie epopeya, que ambos tienen 24 cantos. Y aquí vienen algunas diferencias. El número de versos, ligeramente más extenso la Ilíada con 15.634 versos y más breve la Odisea con 12.110 versos. ¿Qué exalta la Ilíada? El valor de Aquiles.
La Odisea, la astucia Odiseo. Y hablamos del contexto de la Ilíada, 51 días, y de la Odisea de 40 días. El tema es evidente que es distinto: la cruz de Aquiles y el regreso de Ulises, Odiseo a su patria Ítaca. Por lo tanto, estamos ante unas epopeyas de madurez, como la Odisea, ¿no? Que inicia pues cuando en el Olimpo se pide pues que se libere a Odiseo. La ninfa Calipso tendrá que liberar pues a Odiseo, que él ha prometido ser inmortal, que le acompañe, que lo ame, pero Odiseo desea regresar a su hogar, desea volver con su mujer. Odiseo se ha ganado el rencor del dios de los mares. Él no lo quiere bien. ¿Por qué? Ha cegado a su hijo Polifemo, y esta en venganza no permitirá que llegue con facilidad. Por eso naufraga mucho Odiseo, sufre mucho por haberse enfrentado a los dioses. El dios del mar no lo permitirá llegar con tranquilidad, le va a dificultar hasta el final de sus días, todo por Polifemo. Pero Odiseo tiene amor a la patria. Luego de narrar sus aventuras en el palacio del rey Alcino, el rey de los Beacios le va a ayudar a su casa. Y una vez en el hogar, Odiseo tendrá que tomar venganza y matar a los pretendientes que tomaron su vino y comieron sus animales, que intentaron matar a su hijo Telémaco y se sobrepasaron con su esposa Penélope. La venganza y el orden, porque antes de Odiseo había anarquía y ahora hay orden. Por lo tanto, Odiseo se encuentra con Penélope y hace un pacto con todos los padres de los pretendientes, y Odiseo ha retornado a su hogar. La Odisea nos permite la reflexión sobre la importancia del hogar, de la familia, la importancia de la patria, la importancia del orden. Nos sugiere la importancia de la inteligencia, que uno de los valores más importantes tal vez sea nuestra fortaleza mental. El hombre tiene como fuerza su inteligencia. Eso es única. Preguntas para la clase. Respecto a la literatura griega clásica, marque la alternativa que expresa una idea correcta. Se originó en Roma y luego en Grecia. Propone el arte como un juego intrascendente. Revela equilibrio entre el fondo y la forma. Mostró una sociedad racional y monoteísta. Entonces, revela equilibrio entre el fondo y la forma. La tradición literaria lo considera el padre de la épica occidental, pues se le atribuyen los textos épicos primigenios de la literatura de Occidente. Nos referimos a Esquilo, Virgilio, Homero, Hesíodo. Homero, padre de la épica. Indica el enunciado que expresa una afirmación correcta sobre la Ilíada. Epopeya heroica que retrata los hechos de la guerra de Troya, desde el rapto de Helena hasta la destrucción de la sagrada ciudad. El poema épico que sintetiza con estilo realista una larga tradición oral donde se fusionan la mitología y la historia. Obra que refiere el 9º año del asedio de Troya por los griegos, cargado de heroísmo y dotado de un argumento predominantemente lineal. Narración cíclica de hechos de grandiosidad temática cuyo propósito es idealizar la edad heroica. La clave C. En la Odisea, las divinidades que entran en conflicto para defender a Ulises y el otro para castigarlo son, respectivamente, Afrodita y Hermes, Palas y Hermes, Atenea y Poseidón, Atenea y Polifemo. Atenea, que lo quiere porque es muy inteligente, y Poseidón, que tiene cierto odio porque ha dañado a su hijo Polifemo. Según la epopeya homérica, señala la relación correcta entre el personaje y epíteto. Aquiles, el tremolante casco; Helena, el de los pies ligeros; Héctor, fecundo en ardides; Agamenón, pastor de hombres. Por lo tanto, estamos ante Agamenón, pastor de hombres; el ojos de perro, el corazón de ciervo. 6. Es una célebre epopeya de Homero. La fidelidad de la mujer, madre y esposa, es encarnada por Euriclia, Minerva, Penélope, Anticlea, Penélope, el símbolo de la fidelidad. 7. Ninfa que retiene a Odiseo en la isla de Ogygia durante 7 años es
Y la hechicera que convierte en cerdo a los amigos de Ulises se llama Calipso, Circe, Calipso, Atenea. Calipso es la que lo retiene durante 7 años. Y Circe la que hechicera que convierte a los hombres en cerdos. Escribe verdadero o falso con relación a los siguientes enunciados sobre las obras de la épica griega. Luego marca la alternativa que contiene la secuencia correcta. La Ilíada de Homero considerada una de las más representativas. Se elogian las grandes hazañas bélicas de personajes heroicos. Sus orígenes fueron los cantos corales en honor a las musas. Fueron compuestas de forma escrita para ser recitadas ante el público. Clave B. Los dos primeros verdaderos y los siguientes falsos. Pero se me parte el corazón a causa del prudente y desgraciado Odiseo, que mucho tiempo padece pena lejos de los suyos, en una isla azotada por las olas, en la cual tiene su mansión una diosa, la hija del terrible Atlante. La hija de este dios retiene al infortunado y fatigado Odiseo, no cejando su propósito de embelezarle con tiernas y seductoras palabras para que olvide Ítaca. Mas Odiseo, que está deseoso de ver el humo de su país natal, ya de morir, siente anhelos. El fragmento anterior de la Odisea de Homero se relaciona con el tema central de esta epopeya, que consiste en el afán de una diosa por seducir a Odiseo, sufrimiento de Odiseo mientras navega, carácter prudente y astuto de los dioses, el anhelo de Odiseo por volver a su patria. Y la respuesta es el anhelo de Odiseo por volver a su patria, Ítaca. ¿Quién y de dónde eres? ¿Dónde tienes tu ciudad y tus padres? Estoy sobrecogida de admiración porque no has quedado hechizado a pesar de haber bebido estos brebajes. Nadie, ningún otro hombre ha podido soportarlos una vez que lo ha bebido y ha pasado el cerco de sus dientes. Pero tú tienes en el pecho un corazón imposible de hechizar, así que seguro que eres el asendereado Odiseo, de quien me dijo el de la varita de oro, el Argifonte, que vendría a volver de Troya en su rápida negra nave. El fragmento citado de la Odisea de Homero corresponde a la estadía del héroe con personaje gay. El héroe con la hechicera Circe, personaje que convirtió a sus hombres en cerdos. Bueno, amigos, eso es todo. Se despide de ustedes su profesor Carlos Alberto. Un abrazo fuerte, un abrazo azul.